Bueno, ya lo hemos comentado ampliamente el día de ayer. La Suprema Corte dio su aval a la realización de la consulta propuesta por el presidente López Obrador, si bien pues cambió la redacción de la pregunta, pero la consulta se considera constitucional. Ahora vendrá pues el proceso de aprobación por parte de la Cámara de Diputados y el Senado, pero esto es algo que no había sucedido y que está previsto en el artículo 35 constitucional. Ahora, pues aprobándolo el Congreso, si es que esto se aprueba, y pues veo pocas posibilidades de que se rechace, pero si esto se aprueba, pues habrá una consulta, la primera, el 1 de agosto. Le tocará al INE organizarla y le agradezco mucho al consejero electoral Uquib Espadas que me tome la llamada. Uquib, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien por acá. Gracias por recibirme en tu programa y convidarme a platicar con tu auditorio. Bueno, ¿cuáles son los tiempos? Sabemos que tiene 24 horas la Corte para mandar su resolución al Senado y ahí comienza el proceso de ratificación por parte del Congreso. ¿Cuándo tendrían que informarles a ustedes en caso de que esto se apruebe? Mira, es cuestión de días, no tengo los términos exactos a mano, pero bueno, una vez procesado esto por las comisiones del Senado y en caso de aprobarse, que yo lo considero, pues, vamos a decir un hecho puede ser demasiado, pero con mucho muy probable. A partir de eso, el Congreso ya emitiría la convocatoria y esto nos significaría para nosotros el inicio de una ruta organizativa que concluiría el 1 de agosto. Bueno, antes de eso, prácticamente 2 meses antes, habrá elecciones federales y locales. ¿Ocurrirá que en algún momento se traslape la organización de la consulta con la realización del proceso electoral? Bueno, de hecho se tendrán que traslapar, es decir, habrá momentos, en mi opinión, creo que no hay mucho margen de duda ahí, pero tendremos que seleccionar nuevos funcionarios de mesa directiva, no solo porque seguramente muchos de los que participen el 6 de junio no querrían volverlo a hacer de manera tan inmediata, sino porque para cada elección la ley prescribe un proceso de selección de funcionarios de casilla. De forma tal que sí, estaríamos ya en la jornada electoral cuando todavía estaríamos concluyendo el proceso de establecimiento de las mesas directivas de casilla para la consulta el 1 de agosto. ¿Cómo se va a decidir cuántas casillas se requerirán para la consulta? Madre de Dios, no te puedo dar una fecha exacta, pero tendrá que ser en los primeros momentos del proceso. Me parece que evidentemente lo que consideraremos en primera instancia sea repetir con las casillas del 6 O de sea, el junio. mismo número de Eso sí, casillas, misma ubicación. sí, porque básicamente estaríamos trabajando con el mismo padrón electoral. Sí. Misma ubicación, pero probablemente misma ubicación. Tampoco podemos tener la certeza de que, por decir algo, las escuelas que nos faciliten sus instalaciones el 5 de junio tengan las mismas condiciones para el 6 de junio, tengan las mismas condiciones para hacerlo el 6 de agosto. Esto ya es el terreno de las suposiciones, porque Sí. esto corresponde hacerlo tras un proceso muy metódico Lo previsto entiendo. por leyes y reglamentos, ¿no? Pero bueno, en principio, Sí. a partir de lo que ocurre de manera general en un proceso, así serían las cosas. Uquib, ¿cuántas casillas se instalarán para el proceso electoral? 165,000, poco más o menos. 165,000. Bueno, de ahí tendríamos que pasar a hablar del costo que tendría este proceso. Supongo que pues entrarán a hacer estimaciones, pero pues si cuesta lo mismo que, y me refiero solo a la parte organizativa, no a otros aspectos, pero la parte organizativa, ¿cuánto podría llegar a costar? ¿Lo mismo que el proceso electoral? A ver, podemos tener como una referencia general vaga, hay que decirlo, el proceso constitucional del 6 de junio. Hay diferencias importantes. Sí. Por un lado, no habría procesos locales, no estaríamos involucrados en ningún tipo de procesos locales. Eso corta de los dos lados porque también hay una aportación económica de los estados a la formación de las mesas directivas de casilla, que ahora no habría. Mira,
Es muy especulativo decir cuál sería el costo. Yo he mencionado como punto de referencia, nada más como punto de referencia, que esta elección constitucional va a costar 8,168 millones de pesos. Como punto de referencia porque se trata de una elección completa por sí misma, la del 1 de agosto. Habrá factores que habrá que valorar puntualmente y habrá que hacer desde luego un esfuerzo más que importante de austeridad. Pero de cualquier manera sí estamos hablando de un costo de varios miles de millones de pesos. Lo cual implica, Ukib, que necesitará un presupuesto adicional el INE para eso. Sí, sin duda. De las primeras cosas que tendremos que trabajar en firme, una vez confirmado por el Senado que habrá una consulta, de manera inmediata habrá que hacer una estimación presupuestal precisa y la correspondiente solicitud de ampliación a la Cámara de Diputados del presupuesto para este año del Instituto. Bueno, pues ahí está, yo creo que lo más relevante en la mesa. Nunca ha ocurrido, nunca se ha realizado una consulta y por lo mismo el instituto no ha realizado nunca una consulta de este tamaño. Todo un reto, ¿no? Sí, digo, de entrada en materia presupuestal no podemos hacer un estimado del costo de esta consulta a partir del costo de la anterior, porque no hay consulta anterior. Así es. Y organizativamente, pues también es un reto también ambivalente, es decir, por un lado resulta sumamente interesante participar y ver al país involucrado por primera vez en un proceso de consulta. Por otro, pues sí, le impone al Instituto Nacional Electoral intensísimas tareas que están previstas por la ley, pero que no se había previsto puntualmente en comenzar a ejecutarlas de inmediato. Sí. En ese sentido, pues es a la vez un proceso complejo, intenso, interesante, y un ejercicio democrático de esos que se estuvieron pidiendo por décadas, el de consulta a la ciudadanía, que hasta hoy no se había realizado y que va a ser, en ese sentido, no nada más, desde la perspectiva del INE, un proceso de organización novedoso, sino que en términos generales de la democracia del país, pues es experimentar por primera vez uno de estos mecanismos de democracia directa que, insisto, durante décadas fueron demandados por la sociedad. Me quedan solo unos segundos, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿no puede haber difusión, digamos, es decir, que no puede haber difusión de las posturas en medios electrónicos sobre esta consulta? No, toda la difusión en medios electrónicos será información institucional del instituto, planteando el tema de consulta de la manera más imparcial que se pueda. Ukib, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Ukib Espadas, es consejero del INE.